Nos encontramos con el diputado Walter Félix, quien nos comentará acerca de la última sesión plenaria y lo que ocurrió en esta. Diputado, nos dimos cuenta que el día de ayer hubo un altercado por ahí por las 10 de la noche. ¿Puede usted explicarnos a qué se debió? Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, se dio una situación muy incómoda en el Congreso debido fundamentalmente a la actitud que asumió la bancada oficialista y sus aliados, que pretendieron imponer una agenda que a nuestro criterio no recogía las prioridades a discutir en la presente sesión y que para nosotros es las medidas que se deben de tomar en apoyo a la población en este momento de crisis que está viviendo Guatemala y en esta situación bastante difícil provocada por la pandemia del coronavirus. Es decir, la junta directiva quiso imponer e incluso negar el uso de la palabra, violando los derechos de los diputados, y por lo tanto no estuvimos de acuerdo y hubo necesidad de generar presión para que la junta directiva rectificara, que se enmendara el trámite y se pudiera conocer la agenda y acordarla de manera democrática. Ellos querían, sobre todo, pasar en primer lugar una iniciativa de ley para ampliar el presupuesto del año 2020 y dejando de último la iniciativa que es la de mayor interés y es la iniciativa que busca el rescate económico de las familias por los efectos causados por el COVID-19. Más de 10 horas duró esta sesión plenaria y terminó a las 6 de la mañana del viernes 3 de abril. ¿Qué nos podría decir o nos podría resumir cuáles iniciativas fueron las que se trabajaron y se aprobaron en esta madrugada? Bueno, fundamentalmente se aprobaron 3 decretos. El decreto que dispone aprobar la ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19, que es un decreto muy importante que contiene la creación de 3 fondos. El Fondo Bono Familia, el Fondo para la Protección del Empleo y el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo. Me voy a detener especialmente en la primera porque este bono familia se busca que llegue a alrededor de 2 millones de familias. Según el último censo, somos 3 millones y algo de familias en Guatemala. Por lo tanto, con este bono se busca llegar más o menos a un 80% de la población guatemalteca. Este bono se va a crear con un fondo de 6,000 millones de quetzales. La iniciativa de ley en total aprueba 11,000 millones de quetzales, que van a ser producto de bonos adquiridos por el Banco de Guatemala, con un interés bajo y un largo plazo para pagarlo. El bono lo que significa en realidad es la posibilidad de otorgarle a estos 2 millones más o menos de familias la cantidad de 1,000 quetzales mientras dure el estado de calamidad. Y este dinero se va a dar a las familias tomando como base el consumo de energía eléctrica, que va a cubrir aquellas personas que consumen de 0 a 200 kilovatios hora al mes. Sin embargo, mediante una iniciativa, mediante una moción privilegiada, nosotros mejoramos el contenido de este punto porque hay muchas familias en Guatemala que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. Entonces, mediante esta moción se obliga al Ministerio de Desarrollo a tomar en cuenta de manera prioritaria a esas familias que no tienen energía eléctrica y que en todo caso consideramos que podrían ser las familias de más escasos recursos. También quiero decir que con otras enmiendas que presentamos, de las cuales somos pues ponentes, se logró también mejorar el contenido en el sentido de que se priorice a las personas en pobreza, a madres solteras,
a adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedades crónicas y a las familias en donde existan niños y niñas con desnutrición crónica o desnutrición aguda. De igual manera, puedo decir que en una de las enmiendas se aprobó trasladarle 500 millones más al INDE para que pueda subsidiar a las familias en el marco de la tarifa social. El INDE con estos recursos va a poder beneficiar a las personas que gasten de 0 hasta 300 kilovatios hora al mes, que es como está establecido en la ley de la tarifa social. Esto va a permitir que las familias que estén en ese rango de consumo paguen menos en la factura que les va a llegar mes a mes. Y también hay algo muy importante que se logró a través de otra enmienda que presentamos, y es que tanto en el Fondo de Protección de Capitales como en el Fondo de las pequeñas y medianas empresas, o sea, las MIPYMES, que fue aprobado en el decreto que aprobamos la semana pasada, el 12-2020, se elimine la parte que dice que estos créditos también pueden otorgárseles a las personas llamadas PEP, o sea, personas que están, digamos, políticamente expuestas. Esto porque fue algo desafortunado que quedó en el anterior decreto y que ha causado mucho malestar y también mucho más desprestigio al Congreso de la República. Esto nos permite entonces decir que con la aprobación de esta importante iniciativa de ley, el Ejecutivo va a contar con 11 millardos de quetzales para favorecer a las personas en este momento de crisis y evitar que la situación sea mucho más angustiante. Gracias, diputado. ¿Qué otros decretos se trabajaron en la madrugada del 3 de abril? Pues bueno, también se aprobó un decreto que en realidad lo que aprobamos fue un préstamo que se negoció con el BID desde el año pasado y que se aprobó ahora. Este es un préstamo de 60 millones de dólares que va directamente a beneficiar al Ministerio Público, que busca el fortalecimiento y la modernización del Ministerio Público. Es algo que venía negociándose desde el tiempo de cuando era jefa del Ministerio Público la licenciada Telma Aldana. Luego, también quiero decir que aprobamos otro importante decreto, que son medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Esto fundamentalmente es una ley que va a proteger los servicios básicos de la población. Servicios de agua, de luz, de teléfono y de internet. No importando si estos servicios los prestan entidades públicas o privadas. Fundamentalmente lo que significa es que a partir de la declaratoria del estado de calamidad, en ningún caso se suspendan los servicios básicos ya mencionados. Segundo, no podrá aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios cargos moratorios, intereses, gastos administrativos o cualquier otra penalización. Tercero, los usuarios que no estén en capacidad de realizar los correspondientes pagos por el consumo a las entidades prestadoras de estos servicios podrán suscribir convenios de pago hasta por 12 cuotas sin recargo alguno, iniciando en el mes posterior al mes en que haya cesado el estado de calamidad pública. Y finalmente hay un tema también importante, y es que mediante un fondo que va a tener el crédito hipotecario nacional, se va a poner a disposición el otorgamiento de créditos a las entidades prestadoras del servicio de agua potable y otros servicios, a efecto de que puedan contar con créditos con tasas preferenciales y también largos plazos para pagar.
De esta manera buscamos entonces beneficiar mucho más a la población guatemalteca que, repito, está viviendo situaciones bastante difíciles ya de por sí en Guatemala, pero ahora mucho más complicadas con la pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Nos habló el diputado Walter Félix, jefe de la bancada URNG Maíz.